Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 19 de julio de 2019. Libres del temor es nuestra serie todavía y estamos en el devocional número 25. Hemos terminado una miniserie dentro de la serie global y ahora tenemos un devocional que por sí mismo tiene una enseñanza: creer para atrevernos a ver. Está basado en Juan capítulo 9. Déjeme leer los versículos 1 al 12 primeramente. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con él los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Luego nos saltamos una serie de situaciones que todavía le siguen preguntando más veces quién lo sanó, y eso llegamos al versículo 18 y dice así: Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Yo ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y eso de que le expulsaron era grave. Debo decirles que una expulsión en aquella época significaba que una persona no podía comerciar en el pueblo, no podía comerciar en los lugares, en los mercados donde se comerciaba en aquella época, y eso le destinaba a la bancarrota, porque en aquella época todo el mundo comerciaba. Los ganaderos comerciaban su ganado, los agricultores sus cosechas, los artesanos sus artesanías, y uno no podía tener de todo eso si no podía ir a un mercado. Así es que era bastante grave que lo expulsaran. Debemos recordar que el Evangelio de Juan llama a los milagros del Señor señales, es decir, anuncios de algo. Son un audiovisual que nos presenta una enseñanza. Así dijo Juan desde el primer milagro que realizó el Señor en las bodas de Canaán cuando transformó agua en vino. Dijo: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Por eso, después de cada milagro en su Evangelio, Juan nos describe un discurso breve, o en ocasiones muy extenso, del Señor que se relaciona con el milagro, como explicando el milagro. En este caso, en el discurso, que es breve, el Señor condenó a los religiosos de su tiempo y les llamó ciegos. Más adelante, después, da otro gran discurso acerca de la luz y es más extenso y les sigue llamando ciegos. Les leo Juan 9, 39 al 41. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Un coro, un canto de hace algunos años, cuando yo era recién convertido, se cantaba y decía así el canto. En una de las estrofas decía:
El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Y ese era el caso de los religiosos que acosaban al ex ciego con sus preguntas. Ahora bien, los personajes de esta historia nos presentan por lo menos tres condiciones del corazón de la gente. Analicemos cada caso. Los líderes religiosos, en primer lugar, tienen miedo de varias cosas. Tenían miedo de la verdad. Ante las evidencias no había pierde, debieron creer, pero hay gente que tiene miedo a la verdad porque está demasiado acostumbrada a la mentira. Tanto acostumbrados están a la mentira que la valoran como si fuera verdad. Tenían miedo a perder su estatus. Ellos eran los líderes, los que supuestamente sabían todo, y una experiencia y una doctrina desconocida como la del Evangelio y el amor de Jesús, de lo que hablaba el Señor Jesucristo, les producía temor, no lo soportaban. El día de hoy también hay gente que le tiene miedo a la Biblia, por cierto, le da miedo leer la Biblia. Tenían miedo a cambiar. La costumbre ata a las personas y les impide mejorar, superarse o encontrar el meollo de la vida. Hay gente que sigue su religión por una simple razón, tiene miedo a cambiar, tiene miedo a enterarse de que ha estado equivocada. Su insensatez de los religiosos les impidió encontrar lo que supuestamente habían esperado por generaciones. ¿Qué esperaban? El Mesías. Y vino el Mesías, y ahí estaba el Mesías y lo rechazaban. Los miedos nos pueden hacer perder importantes oportunidades, cuidado. Pero está otros personajes, los padres del ex ciego. Tenían miedo a las consecuencias sociales. De ello, el texto nos los describe perfectamente, les leo otra vez. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Él responderá por sí mismo, dijeron, como diciendo, él nos lavamos las manos, que él responda y si hay que expulsar a alguien, lo expulsan a él, a nosotros no. Su miedo les impidió reconocer el milagro que había Dios hecho en su Hijo. Su miedo les hizo traicionar a su Hijo, lo dejaron morir solo, como dicen entre los jóvenes. Su miedo les impidió disfrutar ellos mismos el milagro en su corazón. Pudieron haber sido sanados también ellos de su corazón y no lo experimentaron. Prefirieron su seguridad económica y social a su seguridad espiritual. Mucha gente el día de hoy hace lo mismo. Tienen miedo a reconocer que han estado equivocados por años y prefieren seguir en el error. Por temor al qué dirán, por temor a perder amigos, por temor a los problemas con la familia, etc. Pero otro personaje, y este es el que debemos imitar, el ex ciego. Ya no es ciego, recuerda usted, fue sanado. Analicemos el recorrido de fe de este hombre. Era ciego de nacimiento. Y en aquella época se creía que las enfermedades y las tragedias de la vida eran consecuencia directa de los pecados. Así que si una persona estaba enferma porque tuvo un accidente o algo así, bueno, era consecuencia de su pecado. Pero este había nacido ciego. ¿Cuándo pecó? Había dos teorías, fíjese, había varias, pero dos teorías fundamentales. Los que decían que sí existíamos en otro lugar antes de nacer y que se podía pecar allá. Y otros pensaban que una persona nacía ciega porque sus padres eran pecadores y entonces el nacido tuvo la consecuencia del pecado de sus padres. Le preguntaron a Jesús quién pecó y Jesús dijo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la gloria de Dios. Pero era ciego de nacimiento. Se convirtió en un tema de discusión teológica. ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús le puso lodo en sus ojos, que hizo con saliva. Jesús le ordenó lavarse y él lo hizo. Y curiosamente que el pozo, si lo es, significa el enviado. Fue enviado e hizo lo que se le pidió. Y comenzó a ver. Fue interrogado varias veces con la misma pregunta. Varias veces, si usted lee todo el pasaje, le insistían y le insistían. Sus padres fueron interrogados y lo dejaron solo con el problema. Y fue interrogado una vez más y con su respuesta, llena de valor, confronta a los religiosos de su época. Leamos la escena. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también hacerse sus discípulos ustedes? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues eso es lo curioso y extraordinario, que ustedes no sepan de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Si ustedes son los que saben todo lo bueno, ¿por qué no saben eso? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y le sigue, de ese sí hace la voluntad. Desde el principio nunca se había sabido de alguien que hiciera que un ciego de nacimiento como yo viera. Si este no viniera de Dios, no podría haberme hecho eso. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, porque pensaban que había nacido ciego por su pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Finalmente sí le expulsaron. Analicemos este asunto
Déjeme decir 7 cosas. Número 1, responde este hombre con la lógica, una lógica incuestionable. No sé nada de lo que dicen, que es pecador, no, yo no sé teología, no sé filosofía, lo único que sé es lo que pasó. Número 2, responde con una fe pura y sencilla. Yo no veía, era ciego y ahora veo. ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo no creer en eso? Número 3, responde con un desafío. ¿Por qué insisten? ¿Quieren seguir también ustedes a Jesús? ¿Quieren ser sus discípulos? Eso fue una cachetada ranchera. Eso sí fue, les dolió en el alma. Número 4, le responde con enseñanza. Ningún malo es escuchado por Dios, según ustedes, pero este hombre hace milagros de parte de Dios. Explíquenme eso. ¿De dónde es malo si Dios le escucha y hace milagros? 5. Acepta sus injurias, lo injurian, lo insultan. Él hace caso omiso de eso. Número 6. Recibe las consecuencias de su fe, fue expulsado. Eso era lo que sus padres temían de sí mismos. Y 7. Decidió creer, experimentó la obra de Dios en su vida y dejó de temer. Usted y yo hemos visto a Dios actuar en nuestra vida. Él nos ha dado bendiciones, la vida misma, nuestra vida me refiero, la familia, milagros, salud. Tal vez incluso tenemos algunas luchas o carencias o dificultades, pero si somos honestos tenemos más bendiciones que otra cosa. Reconozcamos esto, creamos en Él y dejemos de temer. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.